México está de luto. Paquita, la del barrio, ha muerto. La voz que durante décadas convirtió el dolor en fuerza se ha apagado para siempre. La mujer que enfrentó a los traidores con sus letras y que se convirtió en símbolo de lucha para miles de mujeres ya no está. Su historia es la de una vida marcada por la pobreza, el abandono y la traición, pero también por la resistencia y el coraje. Desde sus humildes inicios en Veracruz hasta su consagración como una de las voces más icónicas de la música mexicana, su legado está lleno de sacrificios, escándalos y desafíos que la convirtieron en leyenda. En el video de hoy, le rendiremos tributo y viajaremos a lo largo de su exitosa carrera y desafíos personales que tanta salud le arrebataron. Nació como Francisca Viveros, Barradas el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz. Creció en una familia humilde donde el trabajo duro era parte de la vida diaria. Desde pequeña entendió que el mundo no era un lugar fácil para una mujer, pero nunca imaginó cuánto tendría que luchar para sobrevivir. Su infancia estuvo marcada por la carencia, pero fue su juventud la que le enseñó el verdadero significado del sufrimiento. A los 15 años, creyendo encontrar estabilidad y amor, se casó con un hombre 30 años mayor que ella. Lo que parecía un refugio, pronto se convirtió en una jaula. Su esposo la abandonó con 2 hijos pequeños, sin dinero y sin un camino claro. Con el corazón destrozado y la necesidad golpeando su puerta, entendió que no podía depender de nadie más. El único talento que tenía era su voz. Cantaba desde niña, pero nunca pensó que esa sería su única salida. Con la desesperación empujándola, empezó a cantar en bares y cantinas para poder alimentar a sus hijos. Cada noche, entre humo de cigarro y miradas de desprecio, aprendió a enfrentarse al mundo. Su voz comenzó a resonar en esos lugares llenos de dolor y olvido, y poco a poco se fue ganando un lugar entre los clientes que la escuchaban con admiración. En los años 70, junto a su hermana Viola, formó el dúo Las Golondrinas y tomó la decisión más difícil de su vida: dejar Veracruz y probar suerte en la Ciudad de México. Sin contactos, sin dinero y con el miedo pisándole los talones, llegaron a la capital con la esperanza de que alguien escuchara su voz. Pero la realidad era cruel. La industria musical no estaba esperando a 2 mujeres desconocidas y los escenarios seguían cerrando sus puertas. Lo que no sabían es que el destino ya estaba escribiendo su historia. Los sueños no se cumplen de la noche a la mañana, y Paquita lo entendió a golpes. La Ciudad de México no tenía espacio para una mujer que cantaba con rabia, que no se mordía la lengua y que no estaba dispuesta a mendigar oportunidades. Sin dinero y con la responsabilidad de sus hijos sobre los hombros, hizo lo único que sabía hacer: cantar. Abrió un pequeño restaurante en el que, además de servir comida, interpretaba canciones para los clientes. No eran grandes escenarios ni tenía reflectores apuntando hacia ella, pero cada noche su voz resonaba entre las mesas, arrancando aplausos y lágrimas de quienes se identificaban con su dolor. Fue en ese lugar donde su historia comenzó a cambiar. Un productor la escuchó y quedó impresionado con su estilo. Su voz tenía algo diferente, una fuerza que no necesitaba arreglos ni artificios. Así llegó su primera oportunidad con el álbum Taco Placero. Aunque la canción tuvo cierto éxito, no fue suficiente para catapultarla al estrellato. El camino seguía siendo difícil, pero Paquita nunca dejó de cantar. La verdadera explosión llegó con Rata de 2 patas, un tema que se convirtió en un himno de despecho y enojo. Su interpretación no era solo una canción, era un grito de guerra. Cada palabra escupida con desprecio resonó en miles de mujeres que habían sido engañadas, humilladas y traicionadas. No pasó mucho tiempo antes de que sus canciones se hicieran virales, en una época donde la música viajaba de boca en boca, de casete en casete, de radio en radio. Pero la fama no venía sin consecuencias. Sus letras fueron censuradas en algunos espacios. Su estilo directo le ganó enemigos y la industria no sabía cómo encasillarla. No era una diva convencional, no era una mujer sumisa y no pedía perdón por lo que cantaba. Paquita se convirtió en una fuerza imparable, una voz que incomodaba y que, para muchos hombres, representaba una amenaza. Lo que nadie podía negar
es que había nacido una leyenda. Sigamos con el video, porque lo mejor está por llegar. La fama llegó como un torbellino, pero con ella también vinieron los escándalos y las dificultades. Paquita nunca tuvo filtros al hablar, y eso le trajo problemas dentro y fuera de los escenarios. Sus declaraciones contra los hombres infieles y su postura desafiante la convirtieron en un símbolo para muchas mujeres, pero también en blanco de críticas y polémicas. Desde el principio, la industria musical no supo cómo encasillarla. No era una cantante tradicional, no vendía la imagen de la mujer sufrida que espera el perdón de su pareja. Paquita era la voz de la rabia, de la dignidad y del dolor convertido en orgullo. Para algunos, su forma de cantar era una ofensa, una burla al machismo que dominaba el mundo de la música ranchera, pero para miles de mujeres era una heroína. El rechazo de ciertos sectores no la detuvo. Sus letras fueron censuradas en algunas estaciones de radio y hubo quienes intentaron minimizar su éxito. Sin embargo, con cada concierto, con cada presentación en televisión y con cada entrevista en la que hablaba sin miedo, Paquita se hacía más fuerte. Sus canciones empezaron a sonar en todos lados. Rata de dos patas, me saludas a la tuya. 3 veces te engañé. Cada una de ellas se convirtió en un himno. Pero detrás del escenario, su vida personal estaba llena de dificultades. En más de una ocasión, Paquita habló sobre las traiciones que sufrió, no solo en el amor, sino también en los negocios. Fue víctima de engaños por parte de gente en la que confió, lo que la llevó a enfrentar problemas económicos a pesar de su éxito. También vivió momentos duros con su familia, pues la fama trajo consigo distancias y tensiones que nunca terminó de resolver del todo. Su salud también se convirtió en una batalla constante. En 2021 fue hospitalizada de emergencia debido a problemas respiratorios, y aunque logró salir adelante, su cuerpo ya no era el mismo. Con el tiempo, el dolor en su columna se volvió insoportable. En 2023, anunció que apenas podía caminar y que su movilidad era muy limitada. A pesar de ello, siguió cantando. En muchos de sus últimos conciertos, subía al escenario en silla de ruedas o con ayuda de asistentes, pero jamás dejó de interpretar sus canciones con la misma fuerza de siempre. Para Paquita, dejar de cantar era dejar de vivir. Su cuerpo pedía descanso, pero su espíritu no quería rendirse. En cada presentación, la gente la ovacionaba con lágrimas en los ojos, reconociendo la lucha de una mujer que había dado todo por su público. Aun cuando la enfermedad la golpeaba con más fuerza, seguía repitiendo que mientras tuviera voz, seguiría cantando. La mujer que había desafiado las reglas del género ranchero y que había puesto en su lugar a generaciones de hombres infieles y traicioneros, comenzaba a enfrentarse a su última batalla. Pero incluso en el dolor, Paquita nunca dejó que la vieran como una víctima. Enfrentó la vida como siempre lo hizo, con dignidad y sin miedo a decir la verdad. El 17 de febrero de 2025, la noticia sacudió a México. Paquita, la del barrio, había muerto en su hogar en Veracruz. Su voz, que durante décadas fue un grito de lucha, se había apagado para siempre. La noticia corrió como pólvora en redes sociales, en los noticieros, en las calles. El país entero despertó con la ausencia de una mujer que había marcado generaciones con su música. Las primeras versiones indicaban que su salud llevaba tiempo deteriorándose. Su cuerpo ya no soportaba más, y en la intimidad de su hogar, rodeada de su familia y seres queridos, Paquita dejó este mundo. Aunque muchos sabían que el final estaba cerca, la noticia golpeó con fuerza. Se había ido no solo una cantante, sino un símbolo, una voz que por años habló por las mujeres que no podían hacerlo. El luto no tardó en extenderse. Artistas, políticos y seguidores se unieron para rendirle homenaje. Sus canciones volvieron a sonar con fuerza en las calles, en los mercados, en las radios. Cada verso de Rata de dos patas y Me saludas a la tuya adquirió un nuevo significado. Ya no era solo el reclamo de una mujer herida, sino la despedida de una leyenda. Su funeral fue multitudinario. Decenas de fanáticos se acercaron para darle el último adiós. Algunos con flores, otros simplemente con lágrimas en los ojos. No había un solo rincón en el que no se hablara de su legado, de su impacto en la música y en la cultura popular. Con cada testimonio,
Con cada recuerdo compartido, se hacía evidente que Paquita no era solo una cantante, era un fenómeno. Las calles de Alto Lucero, su pueblo natal, se llenaron de homenajes improvisados. Gente que había crecido escuchando su música colocó veladoras y fotografías en su honor. Su casa, su barrio, su historia, todo se convirtió en un altar a su memoria. Nadie quería aceptar que ya no estaba. Pero la muerte no pudo borrar su legado. Paquita, la del barrio, ya no está, pero su voz sigue resonando en cada rincón donde alguna vez se cantaron sus himnos de desamor y resistencia. Su historia es la de una mujer que convirtió el dolor en fuerza, que nunca pidió permiso para decir lo que sentía y que, con su música, le dio voz a quienes no podían hablar. Hoy, México la despide, pero su legado no se apaga. Sus canciones seguirán sonando en cantinas, en casas, en el corazón de quienes alguna vez encontraron consuelo en sus letras. Porque Paquita no solo fue una artista, fue un símbolo, un recordatorio de que el dolor puede transformarse en poder, en dignidad, en lucha. ¿Tú la conocías? ¿Cuál es la canción de Paquita, la del barrio, que más te marcó? ¿Cómo la recordarás? Déjanos tu comentario y comparte este video para que su legado siga vivo.